Hola, hola. Hola, hola. ¿Escucha? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas. Hola, hola. ¿Cómo estamos? A ver, no sé si se me escucha. Déjenme saber si se me escucha ya. Estoy con estos audífonos. A ver, déjenme ver si se me escucha. Si se me escucha, por favor, pónganme ahí si se te escucha. Te lo voy a agradecer. Bien. A ver. Vamos esperando que entren los demás. Mientras, Alessio, ¿cómo estamos? Bienvenido. Bienvenido, Deep. Gustos tenerlos. DE por siempre. Bienvenidos, bienvenidas. En breve empezamos. A ver. Eso. Ajá. Bien. ¿Para dónde vamos? ¿Cómo ponemos esto? Esto está al revés. ¿Cómo ponemos para invertir la imagen de esto? Efectos dinámicos, efectos. Hola, Hasi, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos los que van integrándose, a todos los que van pasando por aquí. Gusto verlos, gusto tenerlos. Vamos a esperar a ver que entren más personas para comunicarnos con todos y hablar un poquito, ¿sí? Hola, Jasi, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido. Saben que pueden ir subiendo también si desean, ¿sí? Yo a ver aquí les paso la invitación, ahí estamos, y vamos a invitar a ver quién más sube, ¿sí? Los que quieran subir, bienvenidos. Hablamos de diferentes temas. Lourdes, ¿cómo estás? Bienvenida. Los que quieran pueden ir subiendo, pueden hacer sus preguntas. Recuerden que hablamos un poco de terapias, de casos paranormales también, fenomenologías dentro de la hipnosis, cursos, talleres, hablamos de todo un poco. Hola Lourdes, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida, gusto tenerte por aquí. Este, Vamos poniendo por aquí un poquito de una velita. Siempre ponemos un poquito de incienso cuando empezamos la mañana. Así es que nada, los esperamos. Pónganse cómodos, pónganse cómodas. En breve empezamos, ¿eh? Vamos a hablar un poquito. Ayer estuvimos hablando de un tema bien interesante. Estuvimos hablando de la parálisis del sueño, ¿no? Estuvo bastante interesante también el tema de la parálisis. ¿Quién no ha pasado por parálisis del sueño, no? Es como casi una constancia en la vida de todos los seres humanos, ¿no? Pasar por las parálisis del sueño. Es una cosa interesantísima cómo funciona eso, ¿sí? Estoy... Ahí estamos. Bien, nos vamos acomodando. Bien. María Díaz, ¿cómo estás? Bienvenida también. Vamos a saludar a María Díaz, ¿cómo estás? Bienvenida. Y a todos los que se van integrando, bienvenidos, bienvenidas. Compartan, por favor. Delia, qué gusto tenerte por aquí. Y a todos los que se van integrando, ¿sí? Recuerden que en este espacio puedes hacer las preguntas que tú desees. Yo te respondo desde mi terapia, ¿sí? Rebeca, ¿cómo estás? Bienvenida. Y a todos los que se van uniendo, gracias por estar. Eh, Recuerden que nuestro espacio solo dura una hora, así es que hoy hemos entrado un poquito tarde. Vamos a ver si nos expandimos un poquito hasta que llegue la consultante de las 9 de la mañana. Mientras eso sucede, vamos conversando largo y tendido de diferentes temas. Bueno, ayer estábamos hablando del sobrepeso, estábamos hablando de la parálisis del sueño, pero uno de los puntos que quiero terminar de narrarles, explicarles, es el tema del sobrepeso, ¿no? Em, Todo esto en aras y miras, pues, es un taller que tenemos próximamente, pero vamos dando algunas pautas. Estuvimos también dejando ahí en el canal algunas pautas de una mirada completamente diferente con respecto al peso, ya no desde esta mirada, pues, de los ejercicios, de la comida, ya no desde ahí, ¿no? Sino más bien desde un espacio un poquito más, mira, ve que aparece ahí el otro. Ah, el que tengo allá atrás. Ok.
Bien, entonces estuvimos hablando también de temas paranormales también, estuvimos hablando de algunos temas paranormales ayer en las terapias, fenomenologías a veces que suceden en las terapias y hoy estamos también dispuestos a conversar de lo que ustedes quieran, ¿sí? Recuerden que siempre dentro de este programa que hacemos en las mañanitas, tratamos de hacer no un monólogo, sino que ustedes también participen, así es que si desean hacer alguna consulta pueden subir al en vivo y hacer sus preguntas, ¿ya? Tenemos eh, espacios para que ustedes puedan subir y consultar en vivo y en directo. ¿Qué problemas emocionales estás pasando? ¿Cuáles son tus dolencias, tus bloqueos? Entonces eso es importante también tenerlo claro, ¿no? Estuvimos hablando también de la abundancia, que fue un tema muy interesante. Adelante, Hasi, ¿cómo estás? Bienvenida. Dime, sí, adelante, adelante. Buenos días. ¿Tienes alguna consulta, Hasi? ¿Cómo estás? Adelante, pueden hacer sus consultas, ¿sí? Sin ningún problema. Y nosotros se las respondemos desde la hipnosis regresiva terapéutica. Terapeuta Islas, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Bueno, volviendo al tema del sobrepeso. En el caso del sobrepeso estuvimos viendo que factores como la tristeza podrían estar involucrados también en el tema del peso, ¿no? De ahí estuvimos viendo un poco la herida de abandono, estuvimos viendo también un poquito la herida de rechazo y estuvimos viendo que estas heridas también implican en el tema de los kilitos de más. ¿Por qué? Porque cuando un ser humano experimenta, por ejemplo, la herida de abandono, en la herida de abandono se genera una dependencia emocional. Hola Elcita, qué gusto tenerte por aquí. Se genera una dependencia emocional, ¿no? Esta dependencia emocional, gracias chicos y chicas por los regalitos muy amables, gracias. Gracias por los tap tap también. Entonces, esta dependencia emocional, si tú le quitas la parte emocional, nos queda dependencia, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que las personas pueden tener inclinación a dependencias, ¿no? Y algunas de las dependencias, tengamos en cuenta que la herida de abandono se da pues de los diferentes progenitores, no solamente del padre que se aleja de tu vida, ¿no? Sino también puede darse de la madre que se aleja de tu vida, ¿no? Si de repente la madre trabaja mucho y te deja a cargo de la abuelita, se genera una herida de abandono de parte de la madre, de parte del padre también que trabaja mucho, de repente si la relación es muy fuerte con el padre, también se puede dar esa herida de abandono. Hola Elcita, ¿cómo estás? Rebeca, ¿cómo estás? Bienvenidos, bienvenidas. Mm. A todos los que se van uniendo, bienvenidos, bienvenidas. Entonces, esta herida de abandono genera un vacío emocional que lo que vamos a tratar es de llenarlo con lo que podamos, ¿sí? Vamos a tratar de llenar esa herida de abandono, pues de repente con otra persona, de repente nos vamos a afianzar a un amigo o a una amiga, de repente objetos, ¿no? Se nos va a dar por, de repente los regalos que nos hicieron, aferrarnos a estos regalos como si fuera lo último que tenemos en la vida. Después a los amigos, también a las amistades, nos podemos aferrar con mucha fuerza sin querer soltar a estas amistades. Y también puede que nos aferremos muy fuertemente a la pareja, ¿no? Nos aferramos fuertemente a la pareja. Pero dentro de estas dependencias también está el tema de la comida. O sea, una persona con herida de abandono podría tranquilamente subir de peso, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que hay es un vacío existencial que difícilmente puede llenar con algo. Hay personas que el vacío lo van a reemplazar con personas, con objetos, con amores, ¿no? Y van a tener la fortaleza para enfrentar la herida o al menos llevar esta información hacia algo positivo, digamos hacia el trabajo, enfocarse en el trabajo, en los deportes, porque una de las ventajas del que tiene herida de abandono es que es muy responsable con lo que hace y bueno en lo que hace, ¿sí? O sea, su lado positivo es que es muy efectivo en lo que hace y esta efectividad hace pues que sea reconocido, ¿no? Una persona con herida de abandono va a ser reconocida constantemente. Y si te dan cuenta, la persona con herida de abandono... ¿Se me escucha, no? Estoy hablando, pero no sé si se me escucha. ¿Se me escucha, verdad? Hola, hola, ¿sí? Déjenme saber si se me escucha, por favor, chicas, para estar completamente seguro si se me escucha. ¿Sí? Ah, genial, perfecto. Usted hace, hable y hable y que no sabía si se me escuchaba o no. Por si acaso pueden subir, por favor, ¿ah? Pueden subir si así lo desean. Bueno, solo me mandan una invitación y suben inmediatamente para que compartamos, para que hablemos entre nosotros. ¿Sí? Darani, ¿cómo estás? Buenos días, gusto tenerte por aquí. Entonces, volviendo al tema de la herida de abandono y el sobrepeso. Entonces, estas personas, porque hay una persona que tiene herida de abandono que se deprime, se va profundo, y hay otra persona que sí enfrenta la herida, pero enfoca
todo este vacío que tiene en productividad, ¿no? Desarrolla buenos trabajos, es bueno en lo que hace. También cuando se relaciona, me interesa, está cortándose mucho, mi internet se está cortando mucho. Oh, Elcita, entiendo, entiendo. Espero que puedas regularlo de alguna manera. Bueno, entonces va a tratar la persona de llenar estos vacíos de alguna forma, ¿no? A veces de manera productiva y a veces, lamentablemente, de manera destructiva. ¿Qué quiere decir esto? Que de repente la persona se va a deprimir, va a entrar en el hoyo profundo, va a sentir que el mundo está en deuda con uno, ¿sí? Siente que todo a su alrededor lo amarga y como no tiene contacto con otras personas porque se introvierte, imagínate esta herida de abandono con herida de rechazo, imagínate esos dos complementos. ¿Y por qué herida de rechazo? Vamos a ver el abandono de una manera. ¿Qué pasa si el padre decide irse con otra mujer? ¿Qué pasa si el padre decide irse con otra mujer? Entonces, esta criatura que está en medio de la situación, al contrario, un gusto estar aquí. No, un gusto también para nosotros, Darani. Entonces, imagínate a esta niña que ve que su padre se va con otra mujer y prefiere a esa mujer sobre la niña. La niña en su mente experimenta esta sensación de rechazo y de abandono simultáneamente, las dos cosas, ¿sí? Porque dice, yo no soy valiosa para mi padre, yo no significo nada para mi padre, ¿sí? Entonces prefiere a esa mujer sobre mi madre y sobre mí. O sea, una criatura comienza a pensar en eso, ¿no? Desde una inocencia, desde un egoísmo inocente, ¿no? Porque los niños pues no pueden calcular el por qué se va con otra persona, no conocen de sentimientos, de emociones de por medio, no lo conocen. Simplemente ven que el padre se va con otra mujer. Entonces esa herida que va a generar, ese vacío que se va a generar va a llevar a esta pequeñita a la depresión, a introvertirse, porque como comprenderás tiene miedo al rechazo. Entonces el miedo al rechazo genera una persona huidiza, que es una de las máscaras que tienen que ver con la herida de rechazo. Y por otra parte tenemos la herida de abandono. Si juntamos estas dos heridas, rechazo y abandono, ¿qué tenemos? Tenemos una persona que probablemente se aísla. Entonces, ¿cuál será su único... y peor aún, observen esto. Mi madre no hizo nada por rescatarnos de la relación. E inconscientemente esta pequeña puede culpar a la madre de la ruptura amorosa, del por qué el padre se fue. Entonces aquí viene un conflicto muy interesante. ¿Cuál va a ser aquello con lo que llena el vacío? El alimento, ¿sí? Recuerden que hablamos del alimento la vez pasada y nos dimos cuenta que en primera instancia la madre es el simbolismo de alimento, ya que la madre es la que nos da de lactar, es la que representa nuestra ingesta de alimento en nuestros primeros meses, en nuestros primeros años de vida, ¿no? Entonces, este vínculo con la mamá es muy fuerte. Cuando hay un reclamo a la madre, aparecen los trastornos alimenticios, ¿no? Estuvimos hablando de la bulimia, de la anorexia, estuvimos hablando de los atracones, ¿recuerdan? En videos pasados estuvimos hablando de eso, lo tenemos colgado en el YouTube, si quieren pueden ver el capítulo completo, ahí cuelgo algunos de estos en vivos que enfocamos en algo específico y lo vamos desarrollando, generalmente los cuelgo en el YouTube, ese también lo voy a colgar en el YouTube. Bueno, y volviendo al tema, entonces, si es un reclamo a la madre, tengo herida de abandono, tengo herida de rechazo, definitivamente mi forma de llenar el vacío va a ser el alimento. Entonces las personas con herida de abandono tienden con mucha facilidad a engordar, por esa misma dependencia, ¿no? Si por ejemplo me aferré a la pareja, no estoy hablando de las mujeres en este caso, porque también esto también pasa con los hombres, pero me aferré a la pareja, pero la pareja resultó ser todo lo contrario a lo que yo esperaba. Entonces voy a sentir que estoy nuevamente con una persona presente en mi vida, pero ausente emocionalmente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Mi único refugio va a ser la televisión, el desgano, la procrastinación, el decaimiento y la comida. Entonces la persona tiende a engordar nuevamente. ¿Se van dando cuenta cómo funciona esto? Entonces, muchos de los eventos que hemos vivido en nuestra infancia van a tener bastante que ver en el desarrollo que se vaya dando más adelante, ¿sí? Otra herida que también analizamos ese día fue la herida de humillación, ¿no? En la herida de humillación, una particularidad de las personas que tienen herida de humillación es que la máscara que crea la mente como un programa de adaptación es el masoquismo. Entonces las personas con herida de humillación son por lo general personas muy masoquistas.
¿Qué quiere decir esto? Que son personas que van a caer en recurrencias. Por ejemplo, yo no sé, salir todos los fines de semana con sus amigos para sentirse de alguna manera incluida, tomar, porque son muy, lamentablemente su sesgo está bastante vinculado con las adicciones, por lo mismo que son masoquistas, caen en toma de alcohol y no pueden evitar tomar alcohol, caen en consumo de estupefacientes sin ningún problema, entonces se van sumergiendo cada vez más y más en un hoyo profundo. Y ellos sienten que tienen que abarcar mucho espacio, ¿sí? Para ser vistos, pero para ser, porque son personas muy sociables, ojo, ¿ah? Son personas muy divertidas, muy sociables, muy extrovertidas, muy amenas, muy entradoras y todo esto precisamente para figurar, para evitar ser humilladas, porque lo que más temen es la humillación. A diferencia de la herida de rechazo, que en la herida de rechazo la persona es huidiza y no quiere hacerse visible, en el caso de la herida de humillación la persona todo lo contrario, quiere hacerse visible, quiere hacerse notar, ¿sí? Pero la forma de hacerse notar pues es equivocada, ¿no? Por ejemplo, dicen, ya, ¿quién toma más? Ya, yo entro a la competencia, yo tomo más, ¿no? ¿Quién tiene más fuerza? Ya, yo hago más fuerza contigo. ¿Quién está para resolver los... Yo, no, siempre quiere ser el primero, ¿sí? Porque trata de figurar, porque lo que más teme es precisamente ser humillado. Pero no se da cuenta de las humillaciones que se está haciendo a sí mismo. Por tratar de pertenecer, de sentirse parte, de ser halagado o halagada, tiende a caer en situaciones masoquistas, ¿de acuerdo? Y esto también puede producir que en algún momento no tenga control sobre sus alimentos, ¿ya? No, le cuesta muchísimo al que tiene herida de humillación tener una buena alimentación. Darani dice, yo toda mi vida fui delgada, muy delgada. Desde que perdoné a mi madre hace 2 años, empecé a engordar. Mira qué interesante. Pero aquí hay que aclarar, ¿tu cuerpo llegó a recuperar su volumen convencional o ya simplemente se pasó para el otro extremo? ¿Ah? Pero que también hay dos explicaciones para eso. ¿Ah? Lulu, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por aquí, bienvenida. Ayer te vi, no te pude saludar, mil disculpas, te hice así un abracito a la distancia, pero vi que ya después tuviste que salir, pero sí te percibí. Perdóname que estoy apagando la velita que había encendido, porque ya está todo lleno de olor a lavanda. Bueno, y entonces estas heridas tienen bastante que ver con estos motivos por los cuales engordamos, subimos de peso, ¿no? Generalmente la herida de abandono y la herida de humillación. Tenemos la herida de traición, tenemos la herida de injusticia. En la herida de injusticia por lo general son bastante delgados, si engordan inmediatamente hacen algo para adelgazar. En el caso de la herida de humillación sí les cuesta muchísimo, muchísimo hacerse conscientes de este tema de la buena alimentación, ¿sí? Es bien complicado para ellos a hacerse conscientes y llevar una dieta adecuada, ¿sí? Bueno, después estuvimos viendo, aparte de este tema, otro factor que también es muy importante, que es el miedo, ¿no? El miedo, que es que justo hablábamos también de estas capas de grasa que se generan alrededor de las células como un efecto de protección. También vimos que, por ejemplo, en el caso de las dietas, cuando las personas están haciendo durante mucho tiempo una dieta, el cuerpo siente que está en amenaza, que no tiene recursos para sobrevivir. Entonces, todo lo que pueda llegar después de que termina tu proceso de la dieta, lo convierte automáticamente en grasa. Por eso el famoso efecto rebote, ¿no? Porque si me has matado de hambre durante, pues yo no sé, 15 días que duró tu dieta, entonces ahora ni bien me das algo, cualquier cosa que tenga grasa, inmediatamente genero reservas, porque yo no sé en qué otro momento me vas a volver a matar de hambre. Entonces el cuerpo entra en este formato de amenaza y automáticamente comienza a almacenar todo lo que pueda de grasa, ¿no? Porque no sabe en qué momento otra vez vas a matarlo de hambre, ¿no? Entonces generalmente por eso se dan estos famosos efectos rebote. Ahora, otro punto que también vimos es el metabolismo, ¿no? Alguien estuvo hablando del metabolismo. Gracias por ayudarme con las rositas. Muchas gracias, Darani. Gracias, gracias. Esa es la meta del día de hoy. Las rositas, chicos, denle tap tap. Denle rositas, se los agradezco bastante, ¿sí? Bueno, y entonces el otro motivo por el cual las personas también generan sobrepeso es el miedo, ¿no? Cuando una persona tiene mucho miedo, cuando una persona interpreta la realidad como amenaza, ya sea porque sea una amenaza ficticia, imaginaria, a una amenaza... Gracias por permitirme llegar al objetivo, mi querida Darani. Muy amable, muchísimas gracias, chicas y chicos. Gracias por los tap tap.
Entonces, estas personas que tienen mucho miedo del mundo exterior, por ejemplo, ¿no? El caso de un niño que en el colegio está siendo bulleado, ¿no? Viene de un colegio en el que eso jamás ha pasado y lo pasan a un nuevo colegio en el que el bullying comienza a aparecer, ¿sí? Esta persona está tan bulleada, está tan maltratada que en su mente, al no encontrar una solución, lo que su mente calla, lo que su boca calla, su cuerpo comienza a expresarlo, ¿no? Entonces este niño comienza a comer lo que siempre come, pero por alguna razón su metabolismo metaboliza diferente, valga la redundancia, metaboliza de una manera diferente el alimento y este niño comienza a engordar, a crecer hacia los lados, ¿no? Comienza inclusive a crecer, pero se vuelve bastante robusto, ¿no? Pero deja ya de ser robusto y comienza a volverse gordito, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa si se dan cuenta? Este niño está tratando de alguna manera de ser mucho más grande que sus victimarios, mucho más imponente e intimidante para los victimarios y genera las condiciones. Les conté también el caso de el libro de Mark Walling, Este dolor no es mío, en el que habla de esta señorita que es producto, o sea, esta hija que es producto de un ultraje, ¿no? A la abuelita la ultrajan y esta bisabuela fue, y esta bisabuela tiene una criatura que es de contextura bastante grande, de huesos grandes, alta, pero fornida, gordita, ¿no? ¿Y por qué nace así? Porque es una niña que está preparada para una posible vulneración. Es hija de producto de una vulneración. Entonces, qué es lo que va a hacer esta criatura? Estar preparada. O sea, para que tengan una idea, la mente trabaja sobre el cuerpo, sobre el sistema. Cuando se graba algo en el sistema, esto se sigue moviendo hasta que se resuelva. Y este caso de Mark Walling es muy interesante porque quien viene a consulta es una jovencita, una señorita que es de contextura gruesa y dice, ¿por qué yo soy de contextura gruesa y por qué mi hermana es de contextura delgada? Yo no lo entiendo, si pertenecemos a la misma familia. ¿Por qué tenemos contextura tan distinta? Y cuando comienzan a analizar se dan cuenta que en el programa de tías es igual. Una hermana delgadita, una hermana gruesa, una hermana delgadita, una hermana gruesa. Cuando llegan a esta bisabuela, pues la bisabuela había sido ultrajada. Producto de este ultraje había nacido esta criatura que era bastante gruesa, pero la abuelita después se enamora, tiene un novio con el cual tiene una segunda hija, pero esta hija, producto del amor, es delgadita, finita, todavía de su cuerpo delgadito. Pero, ¿qué pasa en la generación siguiente? La que era gruesita tiene también sus hijos y le nace una hija gruesa y una hija delgada. Y la delgadita, que es producto del amor, también le nace una hija gruesa y una hija delgada. O sea, por la línea comienza a seguirse moviendo en el árbol genealógico esta información. ¿Qué se está moviendo ahí? ¿Genética? Buenos días, bendiciones para usted. Les saludo desde Venezuela. Soy nueva seguidora. Rubia, qué gusto tenerte por aquí. Sígueme, por favor. Estamos todos los días desde las 7:30 hasta las 8:30. Estamos hablando siempre de temas terapéuticos. Pueden ustedes hacer sus propias consultas, pueden subir para no quedarme yo solito hablando solo, haciendo un monólogo. En cualquier momento pueden subir, no hay ningún problema. Si tienen aportes, bienvenidos sean. Si tienen preguntas, bienvenidas sean. La idea es que esto no sea un monólogo nada más, sino que interactuemos entre nosotros, porque mientras voy conversando seguramente surgen preguntas. Por favor, no se intimiden de hacerlas. Si no quieren subir, pueden hacerlas a través del chat. Yo encantado de respondérselas, ¿sí? Bien, entonces vamos viendo varios factores. La tristeza, la herida de abandono, la herida de humillación, el miedo como factores también del sobrepeso. Ahora, ¿es posible que el proyecto sentido también implique en el tema de el sobrepeso? ¿Es posible que en el proyecto sentido también? ¿Qué es el proyecto sentido? El proyecto sentido es lo que sucede entre los 0 años de la criatura dentro del vientre hasta aproximadamente los 3 añitos, ¿sí? Mientras la criatura está en el vientre de mamá y sus primeros 3 años de vida. Esto lo desarrolló el doctor Mark Frechet, quien fue concebido por su madre para evitar la prisión. La mamá iba a ser metida presa y para que no la metan presa decide embarazarse para así ganar pues de repente la condolencia o el perdón de sus entre paréntesis, crímenes, ¿no? Porque esto fue después de la Segunda Guerra Mundial. No hay mucha información con respecto a lo que hizo la mamá en la Segunda Guerra Mundial, pero sí está la condena, ¿no? Entonces el doctor Mark Frechet es concebido con esa finalidad, pero a la madre igual la condenan y va a pasar pues 18 meses en prisión. Entonces esta criatura no cumple su función. La madre, cuando nace la criatura, porque pasa su embarazo en prisión, y cuando nace la criatura la madre se desentiende. Simplemente deja de prestarle atención al niño
Y quienes se hacen cargo del niño son las otras reclusas, ¿no? Ellas son las que lo crían, porque la madre no se interesaba en él, ¿no? Entonces él después, más adelante, se vuelve psicólogo y desarrolla toda esta investigación que se llama Proyecto Sentido, cómo se va en el vientre de la madre creando programas mentales antes de salir del vientre, ¿sí? Es muy interesante, léanlo, búscanlo en internet, se llama Proyecto Sentido este libro. Ahora vamos a hablar un poquito de él, ¿sí? Shelly Torres dice, otros autores dicen que desde un año antes de que se embarace la madre. Mira qué interesante, ¿eh? Interesante lo que dices, Shelby. Lo que pasa es que nosotros como almas, antes de encarnar, obviamente que hemos programado nuestra existencia. Lo que sucede aquí no es casualidad, es causalidad, es sincronicidad. Todo está finamente, y eso ya cuando nos metemos en el mundo espiritual, ¿no? Algún día ampliaremos más la información con respecto al mundo espiritual, porque de verdad es bastante amplia, muy interesante, y ahí podemos entender claramente la reencarnación y muchos otros aspectos, ¿sí? Pero hoy nos focalizamos más desde el vientre y el árbol genealógico. Entonces, sí es posible que una criatura se programe dentro del vientre antes de nacer. Tengamos en cuenta que si el miedo es uno de los factores por el cual la criatura podría adquirir peso adicional, o el niño o el adolescente o inclusive un adulto que está constantemente en ataque o en rivalidad o experimentando amenaza, podría generar tranquilamente sobrepeso. ¿Sí? Me dice aquí, me diagnosticaron con trastorno de antisocial de la personalidad. ¿Alguna solución? Trastorno antisocial de la personalidad. ¿Trastorno de ansiedad? ¿Trastorno de antisocial? ¿Cuál es el título de tu esto? Bueno, entiendo que tienes problemas con el medio externo, con las personas, tienes problemas. ¿Cuáles son tus síntomas? Porque ahí, más que el cliché, más que el nombre, los síntomas sería importante, Dominic. Si tienes ahí algunos datos, sería bueno, ¿sí? Para ver qué cosa es. Sí, problemas para socializar, pero habría que ver sus síntomas, ¿no? ¿Qué es cuando es un uno a uno, cuando está ante un grupo de personas, cuando, digamos, va a exponer, cuando tiene que entrar en contacto, digamos, con amistades? Habría que determinar bien ahí el panorama, porque recordemos que lo que nuestra boca calla, lo que nuestra mente calla, nuestro cuerpo expresa a través de síntomas o acciones. Entonces, ser antisocial puede tener bastante que ver con alguna situación que hayas vivido con el mundo exterior desde niño, ¿sí? Por ejemplo, vamos a pensar en esto, ¿sí? No sé si ustedes recuerdan cuando los niños nacían antes, ¿no? Ni bien nacían, ¿qué hacían? Lo agarraban de los piecitos, lo levantaban y le metían un palmazo en el poto, ¿no? Su primer contacto con el mundo exterior, ¿cuál es? De miedo. Se asusta, ¿sí? Tiene miedo al mundo exterior, ¿vale? Entonces imagina esta criatura que va naciendo, va creciendo y su contacto con los padres también es de agresividad. Entonces su mente comienza a generar una especie de temor al mundo exterior. Entonces cuando lo inviten ya a participar en el colegio con el mundo exterior, ahí comienza a generarse este miedo, ¿no? ¿Te das cuenta? Ahora, miren, en este caso me dices falta de empatía, dificultad para sentir culpa, problemas para seguir normas o reglas sociales. Ok, bien. Eso hay que analizar tu infancia, Dominic. Es muy importante analizar tu infancia, ¿sí? Esta falta de empatía, recuerden que ¿con quién se genera la empatía? ¿Con quién se genera la empatía? ¿Con quién se genera el amor propio? El vínculo con mamá, ¿de acuerdo? El vínculo con mamá. Hay muchos casos en Estados Unidos, por ejemplo, en el que las criaturas crecen sin madre y sin padre, porque ambos tienen que trabajar. Algunas veces tienen nana que se hace cargo de ellos y en otras oportunidades hasta los dejan solos a estos niños, ¿sí? Entonces estos niños no generan ningún tipo de vínculo, ni con el mundo exterior, ni con el mundo interior, ¿sí? No genera esta sensación de empatía consigo mismo, no genera esta sensación de empatía con el mundo exterior, ¿sí? No genera este amor propio ni esta empatía. ¿Por qué? Porque mamá es ese vínculo, mamá fortalece eso, ¿sí? Entonces ahí hay que revisar bastante las relaciones, ¿no? Afecto a mi dice, es raro no sentir ninguna emoción o afecto por mis padres, ¿ves? Entonces ese vínculo de afecto se genera desde niños, ¿sí? Desde chiquititos.
a no ser que ese mundo exterior pues haya sido violento. Si ha habido violencia de por medio, si ha habido discusiones entre los padres, si han habido decepciones constantes, si ha habido una interpretación de la realidad de cuando eras niño completamente distinta, probablemente se van a generar estas rupturas, estos cortes, ¿no? Entonces ahí lo que hay que trabajar definitivamente es nuevamente restablecer vínculos, restablecer vínculos. Eso es muy opcional con respecto a la relación, ¿eh? O sea, una cosa es sanar el vínculo y otra cosa es relacionarse con la persona. Si de repente estos padres, este padre, esta madre siguen siendo tóxicos para uno, yo sano el vínculo, genero estos lazos con mis padres, pero no necesariamente me tengo que relacionar con ellos, ¿sí? Entonces ahí tenemos que revisar bastante tu vida interior, Dominic. No se puede diagnosticar algo sin tener un contexto, ¿de acuerdo? Entonces habría que revisar el contexto para poder entender claramente por dónde va, ¿ok? Bien, ¿dónde nos quedamos? Estábamos hablando del tema del peso, ¿no? Por ahí también alguien estaba haciendo dice, sí, te van a dar una serie de pastillas para tratar de calmar, ¿no? La mente, para bajar un poco esto, para bajar la ansiedad, la depresión. Sí, está bien, está bien. Sí, me imagino que por lo mismo que no generas lazos o no generas empatía, por lo mismo que no hay esta conexión, tú estás preocupado, ¿no? Pero estás muy enfocado en el problema y simplemente como una solución, Dominic, nuestro cuerpo jamás deja de expresarse, nuestro cuerpo siempre está hablando, ¿sí? Esto para darte una mirada diferente de la situación. Entonces, cuando tu cuerpo está hablando a través de síntomas o acciones, no necesariamente es una enfermedad, no necesariamente es un diagnóstico mortal o negativo. Es simplemente la forma que tiene tu cuerpo de comunicarte que hay algo que tienes que trabajar, que necesariamente podría ser emocional, transgeneracional, proyectos sentidos, ¿sí? Vidas pasadas. O sea, hay que revisar muchos puntos, hay diferentes enfoques, siempre todo es variable. Hay que revisar obviamente tu entorno familiar, tu primer entorno familiar. Entonces, cuando tú dejas de ver la sintomatología como enfermedad y entiendes que solamente es un mensaje de tu propio organismo, entonces empiezas a prestar atención a la sintomatología, ya no al diagnóstico, sino a la sintomatología. Entonces tu mirada cambia, ya no es por qué me pasa esto a mí, sino cuál es la misión, cuál es la función de que esto aparezca en mi vida, para qué aparece esto en mi vida, qué trata de mostrarme, qué necesita que resuelva, cuál es la necesidad de la presencia de esta sintomatología y qué es lo que necesita que resuelva. Te das cuenta que es una mirada completamente diferente, entonces ahí dejas de darle peso a la sintomatología, dejas de verla como enfermedad y comienzas a entender el para qué está ahí, ¿sí? ¿Qué tiene que mostrarte? A mí ya me hicieron 2 electrocardiogramas y todo sale bien, pero siento que el pecho se me oprime. También, Darani, ahí hay que revisar profundamente el desde cuándo. Ahí lo importante es revisar desde cuándo empezó esta sintomatología en ti, ¿sí? Y hay que revisar el entorno familiar, qué situación viviste, a qué te estuviste enfrentando, porque todo lo que tiene que ver con la parte del pecho, lo que tiene que ver con el corazón, por lo general son temas familiares, ¿sí? Hace 6 meses. Hola, ¿cómo estás, Margarita? Qué gusto tenerte por aquí. Japanese. Gusto tenerte por aquí, Margarita. Alex, qué gusto tenerte por aquí, hermano. Cristian, bienvenido, bienvenidas. Blake Sen Guevara, bienvenida. Selmi, durmiendo. Hasta mañana, ¿cómo estás? Bueno, y Rubia Álvarez, bienvenidos a todos los que se van integrando. Sí, hola, hermano, ¿cómo estás? Gusto tenerte por aquí, hermanito. Bueno, y entonces, suban los que quieran, ¿eh? Nos quedan todavía unos 20 minutitos, unos 20 minutos todavía de conversatorio. De ahí ya nos vamos retirando. Entonces siempre hay que revisar el entorno, lo que se está viviendo en el momento, como les decía hace un ratito, todo lo que tiene que ver con el pecho, todo lo que tiene que ver con el corazón, siempre es familia, ¿sí? Núcleo familiar, ahí hay que revisar temas del núcleo familiar. Y en el pecho, la presión, cuando no es corazón, pero sí es presión, hay que revisar ansiedad, hay que revisar depresión, que todavía está por ahí latente, de repente una depresión silenciosa, algo por sanar, por reparar, una pérdida, una carga emotiva que no has sabido manejar, ¿de acuerdo? Hay que revisar diferentes aspectos. Mi querida Margarita dice, gracias, yo con la grata bendición de mi transformación de vida. Qué gusto saberlo, mi querida Margarita, qué gusto saberlo. Hace bastante tiempo estuvimos trabajando nosotros juntos en terapias y siempre me agrada porque cada vez que me escribes es desde el agradecimiento y eso yo lo valoro muchísimo. Sí, es nuestra mejor recompensa como terapeutas. Muchas gracias, Margarita. Alex León, wow, hace mucho que no te veo por aquí, saludos. Cuando es dolor punzante en la cabeza, mira, la cabeza tiene que ver con 3 aspectos, mi querido Alex.
Ojo también con lo que estás haciendo, ¿ya? Ahorita vamos a ver porque tiene dos lados. El lado, gracias mi querido Prado, para servirte, Darani. Entonces, fuerte abrazo y bendiciones. Gracias, Margarita. Una consulta, ¿dónde atiende? En Lima, mi querido Durmiendo, en Lima. Bueno, para ver el tema de la cabeza. La cabeza es papá, de primera instancia papá. Los pies son mamá y la cabeza es papá. Si tengo conflictos con el padre, sí, hay que revisar en qué momento tuve estos conflictos. Y ojo con esto, ¿eh? Si yo empecé a hacer un trabajo de reparación con mi padre, de sanación con mi padre, es probable que yo empiece a experimentar el post terapias en mi cabeza porque estoy empezando a resolver con el padre. Entonces es un proceso que va a llevar hasta el tema de vagotonía, de simpaticotonía, vagotonía y se repara solito y vuelvo a la normalidad, ¿sí? Eso, cabeza, tiene que ver con el padre. Segundo, tiene que ver con creencias también, ¿sí? Con temas de creencias. Y tercero, desvalorización intelectual, ¿ya? Desvalorización intelectual. Cuando mis creencias han sido vulneradas de alguna manera, yo también comienzo a experimentar dolores de cabeza. Y cuando me han desvalorizado intelectualmente, que puede ser en el trabajo, puede ser en la academia, puede ser en mi barrio, puede ser entre mi familia, ¿no? Que me dicen, este es un bruto, no sabe nada, ¿no? No, o sea, yo estoy hablando de algo y dicen, ¿qué? Delante de la familia. Oye, tú estás hablando soncera, hablas por desconocimiento, tú crees que sabes, pero no sabes nada, oye. A ver, te voy a explicar con uso de razón de qué se trata. Te hacen sentir como si fueras un bruto, como un sonso, delante de la familia. Esa vergüenza que sentiste en ese momento comienza a generar dolores de cabeza, ¿ya? Ahora, ojo con el dolor. Te cuento una experiencia personal, mi querido Alex. Hace muchos años, empezando a trabajar con estos temas de las terapias de hipnosis, hice un trabajo, estaba trabajando, yo ya conocía bastante el tema energético y mi campo, o sea, no necesitaba protegerme con nada externo porque confiaba bastante en mi yo interior y mi pensamiento primario, que ya muchas veces hemos hablado del pensamiento primario. Entonces yo creaba un campo energético bastante fuerte alrededor mío y cada vez iba expandiendo más mi campo energético en cada meditación que iba haciendo. Pero un día en terapia yo había tenido un conflicto con mi esposa en el cine, con la que en ese momento era mi novia, no mi esposa, era mi novia, y habíamos tenido un conflicto muy fuerte en el cine, ¿sí? Entonces ella se fue renegando, yo me quedé de mal humor, vi la película pero estaba tensionado, salí, me fui a mi casa tensionado, traté de regularme porque en la noche tenía que atender, atiendo, todo bien, pero por eso siempre digo que cuando un terapeuta está en mala vibración, lo peor que puede hacer es trabajar temas energéticos. Y justo me tocó un tema energético. Entonces trabajo el tema energético, suelto al paciente, se va tranquilo, se va feliz, pero yo quedé con un dolor de cabeza y literal, era una cosa que me hincaba la cabeza, ¿no? Pero fuerte, un dolor fuerte, inconoso, ¿no? Entonces en una parte de la cabeza, de en otra parte de la cabeza y otra parte de la cabeza, qué extraño. Entonces yo tengo unos amigos con los que trabajo hace muchos años, entre ellos una vidente de México y aquí un amigo que es bioenergetista. Entonces le digo, hermanito, ¿sabes qué? Necesito que me testees porque estoy con un dolor de cabeza fuera de lo convencional. Esto nunca lo he experimentado, pero siento que la cabeza me está doliendo. Y a mi amiga la vidente le digo, ¿sabes qué? Chequéame porque hay algo que me está haciendo doler mucho la cabeza, por favor, ayúdame con esto. Entonces ella me visualiza y él me testea, ¿no? Entonces los dos confluyen en lo mismo, ¿sí? Tengo dos versiones de lo mismo. Mi vidente me dice, ¿sabes qué, Jean Paul? Entre tu capa mental y tu capa etérica hay una cosa negra que está rebotando. Quiere entrar y quiere salir, pero está dando golpes y golpes y golpes ahí y se ve solamente una mancha negra. No sé qué cosa es, no sé qué has hecho, pero tienes una mancha negra ahí en la cabeza. Yo suponía que era pues la discusión que había tenido. Pero mi amigo cuando me testea me dice, hermano, tienes un espíritu metido en la cabeza. ¿Cómo así? Me dice, sí, en algún momento has abierto tu campo energético, ha entrado un espíritu y se ha quedado atorado entre tu campo etérico y tu campo mental y está tratando de salir porque tu energía lo está quemando, pero está tratando de salir, pero está dando botes y botes y botes ahí intentando salir. Y él digo, solución, medita, concéntrate, abre campo para que salga y cierra inmediatamente. A mi amiga le digo, solución, me dice, busca la manera de liberar el espacio, me dice, porque está bloqueado, está ahí adentro, tienes que abrirlo para que salga. Ok, entonces hice eso, me puse a meditar, abrí, pum, salió, vuelta, listo, se acabó el asunto. Desapareció el dolor. Mi querido Luis, ¿cómo estás? Gusto tenerte por aquí, hermano. Entonces puede que haya, de repente que estás haciendo meditaciones, estás haciendo algo y en algún momento de baja vibración has conectado con eso, ¿no? Has conectado con algo. Es explicación dentro de la parte energética, pero no descartes lo que te he dicho antes, ¿sí? Tema papá, desvalorización intelectual, creencias vulneradas, ¿sí? Son temas que también tienes que tener en cuenta. Ahora, ojo con el dolor. Te cuento una experiencia personal, mi querido Alex. Hace muchos años, empezando a trabajar con estos temas de las terapias de hipnosis, hice un trabajo, estaba trabajando, yo ya conocía bastante el tema energético y aquí un amigo con los que trabajo hace muchos años, entre ellos una vidente de México y aquí un amigo que es bioenergetista. Entonces le digo, hermano, tienes un espíritu metido en la cabeza. ¿Cómo así? Me dice, sí, en algún momento has abierto tu campo energético, ha entrado un espíritu y se ha quedado atorado entre tu campo etérico y tu campo mental y está tratando de salir porque tu energía lo está quemando, pero está tratando de salir, pero está tratando de salir. Y él digo, solución, medita, concéntrate, abre campo para que salga y cierra inmediatamente.
¿Qué más me dicen por aquí, chicos y chicas? Gracias, querido Prado. Fuerte abrazo, bendiciones. ¿Dónde atiendes? Atiendo en Lima, pero atiendo también online a diferentes partes del mundo, o sea, no hay ningún problema. A ti, mi querido Alex, un abrazo enorme. Mi querida Margarita me dice, consulta, si estoy soñando o se me presenta mi ex y recordarme, pero sin su rostro, eso no está bien. Depende con la frecuencia con que lo sueñes. Ojo con esto, ¿sí? Si el ex es de hace muchos años y probablemente estás soñando con él, de repente hay algún tema pendiente con él, ¿sí? Algo por resolver que de repente en el transcurso de la semana o de estos días antes de que empieces a soñar con él, has tenido algo que te lo ha recordado, alguien que te lo ha mencionado, te has enterado de algo nuevo sobre él. Entonces recuerda que en primera instancia los sueños son la representación simbólica de las emociones que tenemos contenidas, reprimidas, y eso se muestra en nuestros sueños, ¿sí? Primero que nada es eso, ¿sí? Son información que todavía hay dentro de nosotros, ¿de acuerdo? Alguien que me han mencionado, dice no mucho, alguien que me han mencionado. Sí, si Alex se lo han mencionado y te ha recordado algo con respecto a él o estaba relacionado con él, es probable que la mente traiga nuevamente la información del ex al presente. Esa es una explicación. La otra explicación es que la persona esté pensando mucho en ti. ¿Ya? También es otra forma, porque si la persona está mucho pensando en ti en los sueños, pues esas distancias se acortan, no hay tiempo ni espacio y podría estar haciendo que tú sueñes con él, ¿sí? Y la tercera y más complicada pues sería que estén haciendo algo, ¿no? Un amarre. Entonces ahí ya también los amarres también hacen que soñemos mucho con nuestras parejas, ¿sí? Mucho, mucho, mucho. Ya terminé, pero por alguna razón la sueño, no la dejo de soñar. También es una explicación, ¿sí? Siempre tenemos una mirada emocional, tenemos una mirada menos tangible y tenemos una mirada pues espiritual también, ¿sí? Hay que darle una revisadita a Margarita, ¿ok? Luis, ¿cómo estás, hermano? Hola, Jean Paul, estoy desayunando. Estaba Estás escuchándolo. desayunando, mi querido hermano. Mira, estoy con el audio hacia... Dame un segundo porque estoy con el audio conectado a los parlantes de afuera del departamento, de la Entré. oficina. Dame un segundo que voy a desenchufarme de los audios. Porque no te acabo de escuchar, acá te escuchaba en la sala. Ya está. Ahora sí. Ya, me decías que estás desayunando, mi querido hermano. Jean Paul, no, es que estaba mirando el tema de... Es un tema muy interesante, un término que ya se conoce pues bastante. Perdóname que acabo de escucharte recién. Resulta que hay otra alternativa respecto a esas reencarnaciones de vida, y es que de pronto un alma puede leer un registro de otra alma. Sí, Entonces, pues para mí esa opción también es viable. sí, sí. Que un alma por error crea otro registro de otra alma, porque yo creo pues en los registros akáshicos. Los registros akáshicos están en el campo cuántico, obviamente. Ujú, sí, sí. Simplemente porque yo siempre abro todas las posibilidades, no me quedo solamente en una, sino que puede ocurrir que sí sea una reencarnación de vida, incluso de dos personas o más, o también que esa memoria sea de otra alma distinta. Sí, correcto. Mira, tú no sé si sabes los brujos que trabajan con espíritus, los brujos que trabajan con otras energías. Tú vas a su consulta y el brujo necesita un medio como para conectarse con el otro plano, ¿ya? Necesita un medio que pueden ser las cartas, puede ser un pato con la cabeza volteada, puede ser una imagen, ¿no? Puede ser un emblema, puede ser unas cosas puestas en su mesa, lo que sea, ¿sí? Utiliza algo que sirve, que está precisamente eh, eh, intencionado con la finalidad de abrir el portal para conectar con el otro plano. Y en el otro plano tiene a un espíritu como prisionero, trabajando con él, ¿no? O es un espíritu con el cual está pactado, así lo llaman, ¿no? Entonces, ¿qué hace este espíritu? Este espíritu, cuando tú entras al lugar, es por eso que hay brujos que ni bien entras, hasta te saludan por tu nombre, sin saber quién eres, ¿no? Entonces el espíritu con el que está trabajando rápidamente se metió a tu campo energético y sacó toda la información que te necesita de ti, ¿no? Entonces rápidamente le da al brujo la información y el brujo te saluda por tu nombre y entras, ¿no? Entonces cuando él comienza a hablarte, tira las cartas, todo, pero en realidad la visión que le está viniendo a la mente es de este otro espíritu que está leyendo tu campo energético.
Y en tu campo energético está todo, está inclusive lo que viviste, tus vidas pasadas y tu futuro, lo que ya creaste para vivir en esta experiencia de vida, ¿sí? Entonces, por lo general, trabaja con estas energías y estas energías están leyendo tu campo energético para dársela al brujo y el brujo poderte decir todo lo que tú quieres escuchar, ¿no? Y te quedas pues sorprendido porque te da datos que ni siquiera, que nadie sabría, ¿no? Datos precisos, ¿no? Entonces tú vas haciendo consultas y este brujo tira sus cartas, pero mira hacia un lado y le llega la información y te la da. Es una cosa increíble cómo funciona eso, pero es en alguien en el mundo espiritual, ¿no? Entonces sí, es posible que un espíritu lea el campo energético de otra persona. Lo ponía como ejemplo, ¿eh? Si es que por ahí vas. Ya, Pablo, yo también he pensado que cuando, por ejemplo, yo te he contado que por acá, en esta región, se utilizan mucho los rezos, por ejemplo, para curar luxacciones o cuando alguien se corta o incluso un animal, entonces llaman a alguien y lo reza. Eso se hace incluso a distancia. Y yo pienso que eso también se hace a través de un espíritu. Un espíritu mueve la energía para que ocurra esa sanación o para que la sangre estanque. Eso es muy, por aquí se utiliza mucho todavía. Eso es algo que a mí me tiene bastante sorprendido, pero creo que es el mismo principio. El mismo principio, sí, estoy de acuerdo contigo. Yo te acuerdas ayer, creo que estuvimos conversando de eso, de la señorita a la que yo estaba hipnotizando y ella no iba hacia ninguna parte. Estaba bloqueada completamente por una luz alrededor. Y cuando preguntamos quién era la luz era un ángel que había puesto los esenios, ¿no? En ese entonces, no, miento, esto lo he contado en una entrevista que hice ayer a una vidente. Justo hay un programa que tenemos que a propósito los invito a verlo, que se llama Alma Expansiva. Ayer en internet busquen Alma Expansiva Podcast en YouTube, ¿sí? Y en Alma Expansiva Podcast, antes de ayer entrevisté a una vidente, Carmen Briceño, y hoy ha salido ya el video, ya está colgado el video, véanlo, ¿sí? Y en ese video justo estábamos hablando de este caso que les estoy diciendo ahora, ¿no? Esta chica que estaba completamente bloqueada y que decía, la almita, el espíritu decía que era, que había sido puesta a solicitud de un hombre de blanco. ¿Quién era el hombre de blanco? Los esenios. Ella había ido previamente, antes de venir conmigo a terapia, a hacerse otra terapia, donde un grupo de personas que se visten todos de blanco, que son los esenios, que supuestamente viene su información tradición de hace muchísimos años, porque fueron los maestros de Jesús. Esa tribu de los esenios fueron los famosos maestros de Jesús. Entonces, ellos todavía hasta el día de hoy mueven esta información, pero era curiosísimo porque lo que la chica veía era un ángel real, que estaba ahí envolviéndola con mucha luz. Y el ángel me dijo, mira, yo estoy aquí por 15 días, a solicitud de este señor de blanco, yo estoy ayudando a la señorita a liberar todo lo que me ha pedido el señor de blanco que libere, y durante 15 días ella no va a poder hacer nada. Ya después de 15 días podrá hacer su terapia, pero por el momento no. Y así fue, tal cual. ¿Me entiendes? O sea, estaba puesto ahí, ese ángel estaba puesto ahí, esa energía tipo ángel estaba puesta ahí. Y la chica la veía con esa apariencia de ángel, porque yo soy un convencido de que realmente la energía no tiene forma. Estas energías angélicas no tienen forma, pero adoptan la forma de ángel porque es lo que nosotros, digamos, tenemos asociado con belleza, no nos da miedo, lo tenemos pues identificado como algo bueno, ¿no? Entonces adoptan esa forma, pero no creo que sea su forma real. Inclusive hasta por ahí escuché que tienen una forma de verdad bastante fea, ¿no? Y que no podríamos nosotros sentir paz si vemos algo tan feo como realmente son, ¿no? O en todo caso no feo, sino que diferente, ¿no? Pero adoptan esta forma para hacerse más amigables con nosotros, ¿sí? Déjeme responder una preguntita por aquí, mi querido Luis. Dice Teodora, yo pienso siempre con mi ex, nunca la sueño. Bueno, Teodora, si piensas siempre en ella, de repente hay una puerta sin cerrar. Siempre enfoquémonos primero en la parte emocional, ¿sí? Primero en la parte emocional, después nos vamos a la parte etérica, pero en la parte emocional primero es eso, ¿no? De repente terminamos de mala manera, partió de una manera abrupta, se fue cuando yo estaba muy enamorado, muy enamorada. Entonces pueden haber muchos factores dentro de la parte terrenal que podrían explicar el por qué no dejas de pensarla.
Y segundo, ya podríamos pensar en un amarre, ¿no? En que de repente te tienen amarradita ahí, por eso está todo el tiempo metida en tu cabeza, ¿no? O te fuma, por ejemplo, yo una vez vi una cosa alucinante, ¿sí? Y esto lo vi cuando era chiquillo, todavía no me dedicaba a esto, ¿no? Como una chica llamaba a la pareja fumándola, ¿no? Decía, ahorita voy a llamar a mi pareja. ¿Cómo así? Ahorita le llamo, no te preocupes. Y en ese tiempo pues no habían celulares, estoy hablando hace muchísimos años, ¿no? Y esta chica prendió un cigarro y decía su nombre. Luis Miguel, ven, Luis Miguel, y fumaba y lo fumaba y lo fumaba, y Luis Miguel aparecía de donde sea que estaba. De donde decía que estaba, pum, venía y decía, mi amor, he venido, ¿cómo estás? ¿Está todo bien? Sí, cariñito, ¿cómo estás? Lo fumaba para que viniera el muchacho. O sea, qué fuerza, qué habilidad, cuál sería el método, no tengo idea hasta el día de hoy, pero lo jalaba con el cigarro, una cosa muy alucinante, ¿sí? Entonces a veces te fuman también, ¿no? Pues esa es una técnica. Ahora, así es, Luis dice, todo lo que crea alta frecuencia, cuando lo crees y todos lo creen, se manifiesta. Ajá, correcto. Yo cuando veía ángeles no se manifestaban con alas y nada de eso, era luz brillante, ¿ves? Cada es diferente, ¿sí? Un ángel no necesariamente tiene la forma que nosotros concebimos, puede ser una energía completamente distinta. Adelante, Luis. Jean Paul, algo interesante respecto a los ángeles, porque es que las personas suelen pensar que como los ángeles tienen forma humana, así también Dios tiene forma humana. Y es que obviamente los ángeles son personas que han sido elevadas en conciencia y ocupan unos lugares en otras dimensiones, ¿cierto? Pero eso no significa que Dios tenga forma humana. Entonces mucha gente tiene esa concepción errónea. Sí, es correcto. Yo pienso que cuando se refiere a imagen y semejanza, no necesariamente se está refiriendo a la expresión física, sino a la energía, ¿no? Como tal, al alma como tal, ¿no? Ahora, dentro de la doctrina espírita, el estudio del mundo espiritual nos muestra que el alma es como una bolita de luz y lo que adopta la forma del cuerpo físico que habita es el periespíritu, que vendría a ser una capa externa a esa pompita de luz, a esa pompita de energía, y esa capa externa que se llama el periespíritu es el que adopta la forma del cuerpo que habita, ¿sí? O sea, cuando mi alma se desprenda de mi cuerpo, durante un buen tiempo, antes de que yo trascienda y tenga un nuevo cuerpo, voy a mantener la forma física de este cuerpo que mi alma habita. ¿Se entiende? Y si por ahí se me ocurre ir a molestar a Alex a su casa, seguramente me va a ver así, con la forma que yo tengo, ¿no? Energéticamente, como Jean Paul, y me va a reconocer rápidamente. Pero cuando me toque encarnar y tenga un nuevo cuerpo, mi alma va a adoptar la forma de ese nuevo cuerpo, ¿sí? Es el famoso periespíritu, búsquenlo en internet, periespíritu, ¿sí? Del que habla la doctrina espírita, ¿no? En cuestión del tema álmico. Entonces, querría decir que muchos espíritus avanzados, espíritus de luz, espíritus que ya han despertado, que ya están en su proceso de iluminación, probablemente se muestren con la forma física de los últimos cuerpos que habitaron. Carmen Briceño, que es la vidente que entrevistamos antes de ayer, que hoy salió su video en nuestro canal, como les estaba diciendo, Alma Expansiva Podcast, ella me comentó que veía detrás mío una energía muy grande, llena de luz, pero que definitivamente no era humana, ¿sí? Que era extraterrestre, y que esta energía trabajaba conmigo, ¿no? Bueno, yo les he contado en muchísimas oportunidades que cuando he ido en este camino creciendo poquito a poquito, se han ido presentando diferentes maestros por cierta cantidad de tiempo. Entonces yo me doy cuenta que estos maestros aparecen a trabajar con nosotros, dejarnos algún tipo de experiencia, de conocimiento, y de ahí cambiamos, viene otro maestro, dependiendo de nuestro grado vibracional al que vamos elevando. Y uno de los primeros que apareció fue un ángel, precisamente, ¿no? Que decía llamarse Gael, y que obviamente yo no lo veía ni nada. Eran los consultantes que me narraban a este personaje en varias oportunidades, hasta que uno de ellos me dio su nombre, ¿no? Y pude identificar que este personaje bajaba y trabajaba, ¿no? Y que era muy serio a propósito, ¿eh? ¿No? Y cuando le hacías alguna pregunta o esto, inclusive se incomodaba, ¿sí? Pero su apariencia era como la de un ángel, con alas, todo igualito como lo imaginamos, ¿no?
En una segunda oportunidad ya era un personaje muy alto, que medía casi 2 metros, ¿no? Hasta un poquito más de 2 metros, bastante grande, de túnica blanca, con su cabellito blanco, su cabecita pelada. Estuvo bastante tiempo trabajando conmigo hasta que finalmente ya cumplió su misión. Y hoy en día, según la señorita Carmen Briceño, yo todavía no he podido constatarlo, pero dice que ha visto esta energía detrás mío, ¿no? Trabajando cuando he trabajado en masas. Por ejemplo, en el último evento que hice bastante grande, en ese evento grande esta energía estaba, dice que estirando las manos y estaba ayudando a transmitir la energía a todas las personas que estaban en el lugar. Y que inclusive ella lo sintió como algo calentito alrededor mío. Entonces yo le digo, pero, porque el concepto que tenemos es que extraterrestre es malo, ¿no? Entonces yo le digo, pero esto es algo que me dices que no es humano. No, 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 me dice. Es una energía definitivamente fuera de este planeta, no es de este planeta. Es extraterrestre, me dice. Pero le digo, ¿es algo malo? No, 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 todo lo contrario, me dice. Es una energía muy bonita, muy linda, muy buena, me dice, pero definitivamente no es humana. Entonces vamos viendo que algunos maestros, dependiendo de lo que nos dediquemos y a lo que hagamos, van a trabajar. Entonces, ¿en qué nos convierte eso, mi querido Luis? Nosotros somos como canales. O sea, de alguna manera somos canales. Canales a través de los cuales diferentes energías se muestran, trabajan por un tiempo, nos dejan la experiencia, la información, el despertar de conciencia, la habilidad, y seguiremos avanzando, seguiremos ascendiendo, hasta que finalmente conozcamos cada uno de estos procesos y podamos hacerlo por nuestra propia cuenta. ¿Vale? Entonces es interesante todo esto, cómo funciona. Ya, Paul, a mí me gusta mucho ser preciso en las cosas. Ujú. Por ejemplo, nosotros sabemos que un ángel no tiene sexo. Y lo vemos pues en una iglesia, usted va a ver un ángel y no tiene sexo. Porquería. Pero entonces el problema es la etiqueta como tal. Porque un amigo de otro live decía, es que los ángeles son hermafroditas. No, no son hermafroditas porque allí no se habla de sexo. No. Son andróginos, que es diferente. Así es. Que es andrógino, que tiene apariencia masculina y femenina. Obviamente, un ángel debe tener las dos polaridades, Ajá. ¿cierto? Ajá. Eso es algo muy obvio, pero a mí me gusta mucho entrar en los detalles. Diferente hermafrodita a andrógino, son dos cosas totalmente diferentes. Correcto, estoy de acuerdo contigo. Conozco los términos, ¿sí? Hermafrodita es que tiene ambos sexos, ¿sí? El sexo femenino y el sexo masculino, ¿sí? Y andrógino es que simplemente no tiene sexo, ¿sí? Entonces, efectivamente... Ya por otra cosita que me gustaría aclarar, o ampliar, mejor dicho, cuando decimos que somos hechos y semejanza, a imagen y semejanza de Dios, es como tú dices, porque somos energía, pero ¿qué pasa? Nosotros somos materia densa, que somos el cuerpo, y somos la otra parte sutil, que es la conciencia. Así igual es Dios, la parte densa, que es la materia, lo manifestado, y la parte de la conciencia que impregna todo, que es Keter, en la Cábala. Entonces nosotros también somos Malkut, lo denso, y Keter, la conciencia de Dios. Por eso, y también se relaciona con la ley de... Con la equivalión, que lo que es arriba es abajo, exactamente, es eso. Correcto, sí, es correcto. Está bien, De acuerdo. Gracias por esos aportes, mi querido Luis, porque sí ayudan bastante a entender, ¿no? el trasfondo de lo que vamos hablando. Y es como mi conciencia, Luis, porque ajusta lo que yo a veces me vienen las ideas y las suelto, entonces él las va ajustando y les va dando el sentido exacto, ¿sí? Gracias, mi querido Luis. Bien, mis chicos y chicas, 8:36. Como siempre es grato conversar con ustedes. Que dice, me dejaste pensando eso de fumar. Ah, sí, a veces también me parece una cosa asombrosa eso. Y ojo que no pasó una vez, pasó un montón de veces. Un montón de veces. Donde sea que esté el señor aparecía. Hasta yo a veces creía que se ponían de acuerdo, ¿no? Que la chica le decía que iba a fumarlo para que él apareciera, ¿no? Pero el señor decía, he estado manejando, mi amor, y he sentido que necesitas algo. He venido a preguntar, porque no había, como te repito, en ese tiempo no había teléfonos. Entonces el señor venía, o sea, no había teléfonos celulares, ¿no? Y tener pues un teléfono público era salir a dejar tu mensaje en la tienda de la esquina para que la otra persona escuche después en su casa el teléfono, ¿no? Y así era. No, esa chica lo fumaba y el señor venía. Es una cosa bien curiosa cómo funcionaba eso. Te fuman, ¿no? Entonces ahí... Paul, Dime, mi querido Luis. lo que pasa es que esa otra persona, cuando digamos la invocaba mediante el cigarrillo, él sentía era el humo del cigarrillo. De alguna manera él es sensible a ese
Y por eso era el canal de comunicación. Eso pasa con algunos canalizadores. Sienten en otra persona olores remotamente. Ajá. El amigo mío que te cuento otro live, él siente eso en distante. Ve, me olió a tal cosa, tú tienes tal problema, y preciso, porque le llegan los olores al cerebro. Así pasa con esta persona. Ajá, ajá. Pero yo tengo otra, aquí otra cuestión con respecto al cigarro. El cigarro, las hojitas de coca, las, ¿cómo se llaman esto? Las cartas, ¿cómo se llaman? Los amuletos, estas cosas que hacen, que ponen símbolos, simbologías, ¿no? Geometría sagrada, etcétera. Ya, este objeto está intencionado, ¿ya? Entonces la chica, por ejemplo, con el cigarro hay una intención en eso. Entonces, a través de este fumar, puede, o sea, tiene un propósito. Por ejemplo, en brujería, le dice la persona, tráeme, ya, ¿cómo quieres tú que no, yo quiero que mi relación sea pues una locura, ¿no? Yo quiero tener, que ser apasionado, quiero que yo ser un diablo en la cama. Ok, me vas a conseguir un perfume que se llame Diablo, ¿de acuerdo? Me vas a conseguir el perfume Diablo, me lo vas a traer. Entonces le trae el perfume y le dice, cada vez que quieras estar con tu pareja te vas a echar este perfume. Pero a este perfume el brujo lo intenciona, lo fuma, le pone unas hierbas, ¿sí? Unas gotas de unos productos, lo mezcla, todo, le hace todo un procedimiento y lo vacía en el frasco y se lo entrega a la persona. Eso está completamente intencionado, tiene una función, una finalidad. La persona se echa eso y efectivamente es como un diablo en la cama, ¿ya? La otra persona la siente así, como un diablo en la cama. O sea, así funciona esto. Entonces a los productos los puedes intencionar. Es por eso que ellos trabajan con la energía de las personas. Necesito una prenda tuya, una ropa interior, lo que sea para trabajar con tu energía. Porque esto es muy interesante, ¿eh? En el otro plano, la intención es la herramienta más poderosa que existe. La intención. ¿Sí? Bien, mis queridos hermanos, los dejo con eso. Un abrazo enorme. Cuídense mucho. Nos vemos mañana a la misma hora en el mismo canal. ¿Sí? 7:30 de la mañana. Chau, chau. Gracias. Chao, hermanos. Chao, Cuídense Jean Paul. mucho. Chao, chicas. Chao, chicos.